Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Quiero invitarte a reflexionar en la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el capítulo 7 del libro del Génesis. Una historia desgarradora, una historia muy terrible, interesante. Tantas cosas que pasan allí. Te recuerda que el capítulo 6 decía que la maldad había aumentado a tal punto que Dios llegó a decir: me arrepiento de haber creado al hombre. Pero este arrepentimiento, como te dije, era el dolor que había en el corazón de Dios al ver su raza creada, cómo se había apartado, cómo se había desviado. Solamente Noé mantuvo su fidelidad a Dios. Claro, habían otros que eran fieles también, pero solamente Noé fue digno de entrar en el arca. Los otros murieron antes que el diluvio llegara sobre la tierra. Así que el capítulo 7 nos enseña algo importantísimo, y es que cuando Dios habla, Él cumple. Los juicios de Dios tarde que temprano llegarán sobre la tierra, y solo aquellos que hayan aceptado la voz de Dios serán salvos. Aquellos que hayan obedecido la voz del Señor podrán encontrar refugio para el día final que vendrá. Y los juicios llegarán, pero antes de llegar los juicios, llegarán las advertencias. Durante 120 años Noé estuvo predicando, pero resulta que la gente no quiso creer. La gente estuvo dispuesta a cerrar los oídos y apartarse, darle la espalda a Dios. Siguieron en sus concupiscencias, siguieron en sus pecados, siguieron en sus cosas terribles, y entonces Dios no pudo hacer nada por ellos. Dice el versículo 1, Génesis 7, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¡Qué maravilloso! Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él, dice la sierva de Dios en Historia de la Redención, pero no creyeron en la predicación de Noé. Se burlaron de sus advertencias y ridiculizaron la construcción de aquel inmenso navío sobre la tierra seca. Así pasará en los tiempos finales. La gente se burlará. De hecho, hoy en día la gente se está burlando de lo que nosotros predicamos. Sin embargo, Dios traerá los juicios sobre la tierra. Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios, dice Elena de White, pero el patriarca era el más piadoso y santo de todos los hombres de la tierra, y a él preservó Dios para que llevara a cabo su voluntad al construir el arca y advertir al mundo acerca de su próxima condenación. Muchos dejaron a un lado el temor de Dios y pisotearon sus mandamientos, pero unos pocos obraron justamente. Eran los que temían y honraban a su Creador. Noé y su familia se contaban entre los pocos justos que había en aquel entonces. Terrible todo lo que sucedía, cómo la gente veía las majestuosas obras de Dios, cómo Dios se manifestaba una y otra vez y les advertía por medio de Noé y todos los que predicaban, pero ellos no querían aceptar, no querían obedecer. De todo animal, dice el versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Mira que aquí ya el Señor le estaba indicando al pueblo, le estaba indicando al hombre que habían animales limpios y animales inmundos. Se enviaron ángeles para reunir en los bosques y en los campos a los animales que Dios había creado, dice Historia de la Redención. Iban delante de ellos, y estos los seguían de 2 en 2, macho y hembra, y los animales limpios en grupos de a 7. Esos animales, desde los más feroces hasta los más mansos e inofensivos, entraron solemne y pacíficamente en el arca. El cielo parecía cubierto de aves de todas clases. Llegaron volando hasta el arca de 2 en 2, macho y hembra, y de las aves limpias en grupos de a 7. El mundo los contemplaba maravillados, algunos con temor, pero se habían endurecido tanto en su rebelión que esa suprema manifestación del poder de Dios tuvo solo una influencia momentánea sobre ellos. Durante 7 días los animales llegaron hasta el arca y Noé los acomodó en los lugares que les había preparado.
Mientras la raza condenada contemplaba el sol que brillaba con toda su gloria y la tierra revestida de una belleza casi edénica, ahuyentó sus crecientes temores con diversiones ruidosas y mediante sus actos de violencia parecían invocar sobre sí la caída de la ya presente ira de Dios. Todo estaba listo entonces para cerrar el arca, cosa que Noé no podía hacer desde su interior. La mofadora multitud vio un ángel que descendió del cielo, revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. Cerró la maciza puerta exterior y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. Y dice el versículo 4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Amén. Qué maravilloso. Mira todo lo que hizo Dios. El ángel vino y cerró la puerta. La gente lo vio, pero aún así no querían creer, porque Noé estuvo 7 días más dentro del arca, y luego después de los 7 días descendió la lluvia. Pero en esos 7 días la gente se burlaba, la gente se mofaba y hacían cosas terribles. No querían escuchar la voz de Dios. Vieron esa impresionante obra, cómo los animales venían uno a uno, animales feroces, animales mansos y toda clase de animales. Durante 7 días estuvieron caminando hacia el arca sin que nadie los dirigiera. Noé y sus hijos no hubiesen podido atraer a esos animales, solamente el poder de Dios logró hacerlo, porque Dios lo puede todo, querido hermano. Y es impresionante que los animales fueron obedientes a los llamados de Dios por medio de los ángeles que los invitaban a entrar al arca. Y ellos vinieron, animales feroces, animales peligrosos, animales carnívoros terribles. Sin embargo, fueron obedientes a la voz de Dios. Pero los seres humanos no quisieron obedecer. Ellos al contrario le daban la espalda a Dios. Así sucede y es lamentable que Dios le habla al ser humano y no quiere escuchar. En todo el mundo solamente 8 personas pudieron encontrar salvación, pero los demás no quisieron escuchar. Bueno, otros murieron antes, como te dije, murieron antes que el diluvio cayera sobre la tierra, pero solamente 8 personas ingresaron al arca. Eso es triste, lamentable, porque los demás no quisieron escuchar. Sucede lo mismo hoy. La puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Dios está haciendo llamados una y otra vez. Está hablando el corazón de las personas, pero no quieren escuchar. Muchos hacen caso omiso, al contrario, se burlan de aquellos que predican la palabra del Señor. Se burlan de las iglesias, se burlan de la Biblia, toman la Biblia para hacer cosas terribles y no para leerla. Todo se está preparando para los juicios de la ira de Dios que caerán sobre esta tierra. Así como cayó también en el diluvio. Mira lo que dice el versículo 10. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 en la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dice la sierva de Dios, la gente vio primero la destrucción de las obras de sus manos y se les hizo saber que sus abominaciones y horribles sacrificios idolátricos habían acarreado su destrucción. La violencia de la tormenta aumentó y entre la furia de los elementos se escuchaban los lamentos de la gente que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida. Fue terrible todo lo que sucedió, pero la gente pudo evitar esto si tan solo hubiese escuchado la voz de Dios. Porque la voz de Dios cuando habla, querido hermano, es porque algo va a suceder. Es porque Él te quiere bendecir. Es porque Él te quiere proteger de cosas terribles que quizás van a acontecer. Por eso hoy no desprecies más al Señor. Escucha a Dios. Ábrele tu corazón. Deja que Él entre tu vida. Los que habían despreciado las advertencias de Noé y habían ridiculizado al fiel predicador de la justicia, se arrepintieron demasiado tarde de su incredulidad. Sin embargo, en medio de la furia de los elementos, la elevación del nivel de las aguas y las violentas arremetidas de árboles y rocas, el arca avanzaba con seguridad.
Algunos ángeles sumamente fuertes la guiaban y la protegían de todo peligro. Y en otro escrito, Reverend Herald dice: la sierva del Señor, fue Cristo el que mantuvo a salvo el arca en medio de las rugientes e hirvientes olas, porque los que estaban dentro de ella tenían fe en ser preservados por el poder de él. Amén. Y así como pasó en el diluvio, sucederá en el tiempo final. Hoy el arca de Dios es su iglesia. La iglesia es el canal de Dios para la salvación de los hombres, dice Elena de White. Y dice la palabra de Dios que su iglesia también fue establecida para ser un canal de salvación. Y los que crean en Dios y están en su iglesia, a pesar de las cosas y las crisis y las terribles situaciones que pasen en el mundo, Dios preserva a su iglesia, Dios mantiene a su iglesia y la ha mantenido por mucho tiempo y la seguirá manteniendo a pesar de las crisis y las cosas terribles que vendrán sobre esta tierra. Persecución, querrán dañar, querrán destruir la iglesia. Pero Dios preservará porque los que están en ella han creído en Dios y Dios así la protegerá. Por eso, querido hermano, la invitación que hoy te hace Dios por medio de Génesis 7 es que tú te aferres a Dios, que tú confíes en el Señor, que te apartes de toda idolatría, de toda abominación, de todo pecado que tengas y busques sinceramente a Jehová. Te consagres a Él. Confíes en Él plenamente, porque recuerda, los juicios de Dios están a punto de caer sobre esta tierra. Y tú y yo, al igual que Noé, en el versículo 5 de Génesis 7, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Tú y yo, querido hermano, debemos hacer igual. Hacer conforme a todo lo que nos mande Jehová para poder encontrar seguridad, para poder encontrar protección, y Cristo estará con nosotros. Recuerda, así como Cristo preservó, protegió y mantuvo el arca para que no se hundiera y para que no naufragara, de la misma manera hoy Cristo puede preservar, puede cuidar, puede sostener tu vida para que no se hunda en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las crisis de esta vida. Pero tú debes confiar en Él. Tu barca quizás se va a hundir, pero Dios puede sostenerte, Dios puede ayudarte si tú confías en Él. Hoy levanta la vista al cielo, levanta tu voz y dile: Cristo, yo confío en ti, yo creo que tú me puedes ayudar. Por favor, ven, socórrame, ayúdame, auxíliame, porque no quiero ahogarme. Y Dios entonces descenderá y vendrá a auxiliarte, porque Él está dispuesto a ayudarte. Solamente espera que tú se lo pidas. Busca al Señor y Él estará contigo. Que Dios te bendiga. Feliz día.